Muy buenas noches, estimados amigos de la poesía y de las emociones. Sean todos bienvenidos a esta hermosa tertulia poética, un espacio donde las palabras abrazan el alma, los versos y despiertan recuerdos y la sensibilidad se convierte en un arte. Hoy nos reunimos para compartir sentimientos, sueños y esperanzas a través de la magia de la poesía. Porque tengo aquí en esta sala a la maestra poetisa Rosa Morales García, donde cada poema es una luz y cada voz es una caricia y cada aplauso un homenaje al corazón que escribe y siente. Por eso damos inicio a esta velada cultural deseando que la inspiración de nuestra maestra Rosa Elvira Morales García nos acompañe y que la poesía nos una en una sola emoción. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, maestra. Díganos usted, ¿quién es Rosa Elvira Morales García y de dónde nos acompaña en esta oportunidad? Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido amigo Federico Mendo. Feliz de poder conversar en esta oportunidad en tu hermoso programa Un poema y un recuerdo. Para poder definirme quién soy, creo que voy a utilizar los versos de nuestro poeta universal César Vallejo. Él nos decía: hay, hermanos, muchísimo que hacer. Soy poeta, soy maestra de la especialidad de literatura, conferencista internacional y principalmente gestora cultural. Nací en Cajamarca, en Jaén, pero recibí la educación y también me he desarrollado como maestra en la provincia de Huaura, en Huacho, donde sigo trabajando en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, y desde ahí donde me encuentro. Para mí, la palabra dialoga con la memoria de los pueblos, con la tierra y con la esperanza humana. Soy una escritora convencida del poder de la palabra. Con ese poder de la palabra podemos realizar la gran transformación social y continuar ese camino que nos dejó Vallejo como misión. Mi vida está profundamente unida a la educación, la poesía y al servicio cultural, porque en mi provincia me desempeño como promotora cultural y también hago diferentes tipos de talleres como de declamación y oratoria en la Universidad Nacional. Creo que la palabra tiene la capacidad de transformar al ser humano, despertar conciencia y sembrar luz aún en los tiempos más difíciles. No entiendo la poesía como un simple ejercicio estético. No, para mí, escribir es un acto de compromiso con la vida, con la dignidad humana y con la memoria colectiva de nuestros pueblos. Escribo para abrazar la infancia, para defender la cultura, para dar voz a quienes muchas veces no son escuchados y para recordar que desde aquí se puede construir un mundo más justo, sensible y solidario. Como maestra, he aprendido que educar no solo es transmitir conocimientos, sino formar seres humanos capaces de pensar, sentir y actuar con sensibilidad social. Por eso, cada aula ha sido también un espacio de humanidad, de escucha y de esperanza. Esa soy Gracias. yo, Rosa Gracias. Morales García. Gracias, maestra. Gracias. Maestra, ¿a qué edad se dio cuenta usted esa vocación de escribir y, y ser escritora y poeta? Cuando me realizan esa pregunta,
yo respondo que entré en contacto con el arte desde los 5 años, liderado o guiado por la figura de mi padre. Por eso yo digo, mi padre, mi primer maestro. Mi padre era maestro también de escuelas, de universidades, y desde pequeñita se sentaba conmigo a leer y me hacía memorizar los poemas. Por eso también soy declamadora. Entonces él me daba esa libertad para yo crear. Nunca me decía las cosas que yo debía hacer con reglas o parámetros establecidos, no. Él siempre nos formó con esa libertad. Cuando en el colegio nos mandaban una hoja para pintar, recuerdo una anécdota que yo le decía a mi padre de qué color pinto el caballo. Y mi padre me dijo, del color que te agrada, te hace feliz. Y el color que me agrada a mí es el rojo. Pinté mi caballo de rojo, feliz, voy a la escuela a entregar la tarea y me pusieron una carita triste. Entonces, entonces mi papá siempre nos ha motivado a esa libertad de escribir, de dibujar, de pintar. Pues me ha conducido, me ha llevado por ese camino del contacto con la escritura. Escribe, escribe lo que tú sientes, lo que tú piensas, cuáles son tus anhelos. Después de comer un plato agradable preparado por mi madre, ¿qué has sentido? ¿Qué te ha gustado? Escríbelo. Fueron las primeras formas de motivación a la escritura. Y siempre he estado en contacto con los libros, porque ese era el consejo de mi padre. Quien lee, escribe. Quien escribe sabe utilizar con propiedad las palabras y siempre le va a ir bien en la vida. Una persona muy educada, muy leída, abrirá esos espacios. Por eso que siempre estoy en contacto con la cultura, con la promoción de la lectura. Eh, También implemento bibliotecas en distintos colegios que no hay bibliotecas de la zona urbana, alejado de la ciudad donde no llega el apoyo del Estado. La institución Ínsula, a la cual pertenezco aquí en mi provincia, con el presidente y la Comisión Central, vamos a hacer las implementaciones de las escuelas, solicitamos los libros a distintos escritores o asociaciones culturales, implementamos, hacemos talleres de lectura y así es mi labor constante y creo que en ese mundo y en contacto con los libros encontré escritores que, que fueron mi fuente de inspiración y empecé a escribir. Empecé a Entonces, escribir siempre en relación con, como maestra también. Siempre he estado en mi vocación como maestra y como escritora, en- desde muy niña. Y en en- los colegios también siempre me pedían que realice la composición o pueda dar el discurso por alguna actividad, por el Día de la Madre, del Maestro. Y yo hacía mis propias composiciones, mis propios discursos. Y así siempre ha sido una constante igual en la misma, en la vida universitaria también. entonces dígame usted, ¿quién es Carlos Morales para usted? Mi faro, mi Algo, guía, mi primer maestro, un hombre que me formó con conciencia social y humana. Él desde pequeña me llevaba a los distintos escenarios, comunidades campesinas, pueblos, sindicatos de trabajadores, auditorios universitarios de Cajamarca, viajábamos hasta la San Marcos, porque él estudió ahí, trabajaba ahí, para declamar, para dar discurso. Creo que si él me enseñó a ver la vida, si yo no hubiera visto esta vida de la mano de mi padre, quizá el estilo de poesía, de escritura, sería diferente. Yo escribo una literatura social, una literatura de compromiso con la humanidad, porque así fui formada por mi padre, Carlos Morales Chirito, que siempre vivirá en mí y por eso escribí un libro en su homenaje.
muchos poemas en su mente. ¿Y usted se acuerda qué fue lo primero que escribió? Sí, sí me acuerdo. ¿Ya como libro publicado o como al texto inédito? No como algo que así que yo, por ejemplo, mis primeros poemas lo hacía pues desde mi etapa de estudiante, ¿no? Entonces yo pienso que usted de repente empezó desde muy pequeña o quizás mucho antes más y escribió algo, no sé, pues a la bandera, a la escuelita o a alguien, ¿no? Eso sí, siempre, como te decía, para las actividades culturales, las actividades en los colegios, siempre las maestras me solicitaban que escriba el poema a la bandera, la composición a la primavera. Yo formaba parte de los periódicos murales, de la edición para hacer la revista o el periódico del colegio, ¿no? Siempre he estado en contacto con las letras, siempre Ah, a los héroes principalmente. Mi gusto por la poesía era por la poesía histórica. Yo le hacía poemas a los héroes populares, a Micaela Bastidas, a Tupac Amaru, muchos héroes y escritores del Perú, como también a César Vallejo, que fue uno de los escritores que yo empecé a declamar y a entrar en contacto con la literatura misma, porque mi padre era un apasionado por César Vallejo. Y cuando yo llegué a la vida universitaria, yo decía, ¿habrá algún movimiento que estudie a Vallejo? Y ahí investigando por las redes, entré en contacto con el doctor Danilo Sánchez León. Le escribí un correo y él me respondió. Yo era muy jovencita, por eso cuando él escribe en el prólogo de uno de mis libros, cómo yo viajaba desde Huacho para Lima para escuchar las conferencias, las presentaciones del libro, y él lo explica, ¿no? Era muy jovencita en esa época, y así entramos en ese contacto. Entonces, eh, a través de la poesía de, de actuación que se hace en los colegios, así empecé a escribir. Y uno de los poemas que escribí y que gustó mucho, y muchos lo recitan en estos tipos de actividades, es el poema a César Vallejo, titulado Inmortal Hermano. Es un adelante, poema, ¿no? Quizá lo puedo leer. adelante, adelante. De estos poemas sueltos, ya a través de los años se convirtió en un libro en su homenaje a Vallejo. Primero salían plaquetas nada más, ¿no? Así publicaban plaquetas, poemas, 4 o 6 poemas dedicados a Vallejo. Y le escribo a manera de homenaje. Y dice, César, no estás, pero nos hablas con el acento pronunciado en tus batallas, el idioma de amor entre eucaliptos, jilgueros y retamas, unas palabras que levitan como piedras de revelaciones, con un ritmo de río y de pecho cardíaco andino. No estás, pero caminas de frontera a frontera, donde combaten los índices, pulgares y meñiques del universo, de escuela a escuela, donde se cultiva el nombre de cada sueño, de París a Santiago, detrás del vuelo de tu bandera victoriosa. No estás, pero brindas con el corazón en la copa de todos los hombres por la salud de los niños que volvieron a ser niños, por la brasa que esculpió en tu frente el puño de los obreros, por la boca que canta primaveras debajo de los inviernos, por el pan de tu paladar que puso los tiernos ojos de tu madre. No estás, pero amas la caligrafía de los pies alegres, el vino que golpea en la puerta de los tóperes, el silbido de las vicuñas que miden el peligro, nieve que descansa sobre las casas donde se cobijan camaradas.
no estás, pero no te has ido el predilecto espacio de las bibliotecas, de las escuelas, las ferias alegres, de las conferencias que alumbran gremios y sindicatos, el sermón sincero que galopa por montañas y linderos, el hábito de Francisco, de las sandalias de Mar, el martillo de José, el arado de todos los discípulos que traducen todos tus idiomas. César, no estás, pero no sigues escribiendo. Cada lectura nueva de tu obra ilumina la dirección de nuestros pasos, la dirección de nuestros besos y abrazos, la construcción de tu organismo, donde estarás, espíritu palpitando, inmortal hermano César Vallejo. Fue Gracias. uno de los primeros poemas iniciales. Muchas gracias, maestra. En su condición de Gracias. escritora, en su condición de escritora, ¿sobre qué aspectos o condiciones de la vida, sucesos o hechos le encanta escribir a usted? Mis obras, mis poemas o mis cuentos, principalmente mis poemas, nacieron desde distintas etapas de mi vida, como alumna, como madre, como maestra, como escritora y como guía, pero todos comparten una misma raíz, el compromiso humano y social. Por eso que el primer libro que yo publiqué lleva por título Cantos en Escuela. Es un libro que tú también lo tienes. Oh, muchas gracias, me honra. Es el primer libro que publiqué. Es el libro inspirado en la ternura de la infancia y en mi experiencia como docente en las aulas, porque uno como maestra se pasa muchas horas y cada niño es como un hijo tuyo. Y ellos te cuentan sus vivencias, sus inquietudes, lo que les sucede en la vida. Y allí, en este libro viven las voces de mis estudiantes, sus preguntas, esas preguntas infinitas, sus juegos, sus sueños y esa luz limpia que aún puede salvar el mundo. Este libro es un homenaje a los maestros que enseñan con el alma y a la educación entendida como semilla de transformación. Este libro obtuvo el Premio Regional de Autores Literarios Inéditos en el año 2012. Un concurso donde el gobierno regional premiaba a los maestros escritores. Ya el director sabía de mi inclinación por la escritura y me solicitó, me ha llegado esta invitación y queremos que usted nos represente, maestro. Me motivaron para escribir, para publicar y presenté anillado los poemas de acuerdo a la cantidad que ellos solicitaban. Y después de un análisis riguroso, uno de los jurados de este libro fue Osvaldo Reynoso. Para mí un honor, ¿no? Haber que este escritor peruano tan reconocido haya leído y haya decidido que este sea el libro ganador en la categoría de poesía. Y se hizo toda una ceremonia aquí en la provincia para entregar el premio, que era la publicación de 1000 libros, medallas, resolución, ¿no? A nivel con un gran peso, ¿no? Regional, entonces municipal. Pues este es uno de mis primeros libros que está reunido en los sentimientos y la vivencia de mis niños. Muchas veces los niños se quedan ahí contigo. Hay un poema que lleva el título Mundo Infantil, que está dedicado a 3 niños que marcaron mi vida. Este libro forma parte de las vivencias en un colegio rural, donde los niños tenían que caminar muchas horas para llegar a la escuela y llegaban con los zapatitos rotos, que sus deditos se veían,
de sus cuadernitos en una bolsa de plástico, todo eso me conmovía. Niños demasiado delgados por la pobreza misma y el abandono de los padres. Muchas veces vivían con los abuelos. Entonces, en este libro me solicitaron cierta cantidad de poemas que ya yo seguí escribiendo posteriormente. Que de esta edición que ya está agotada va a salir una nueva edición. Si esta es Cantos de mi escuela, la segunda edición será Seguimos cantando. Más o menos estoy trabajando para la segunda edición, porque he continuado viendo a estos chicos, que muchos de ellos son profesionales. Qué bueno. Están en contacto conmigo todavía, ¿no? Eso es lo que me alegra. Esos tres niñitos, yo les enseñé el arte de la declamación y conmigo, de mi mano, íbamos por diversos concursos y ellos fueron ganadores de declamación, ganadores de oratoria. El poder de la palabra, decía yo, sí, maestra, el poder de la palabra transforma y nos libera. Algunas frases: Luigi, Francis y Andy, tres niños que marcaron mi corazón y mi vida. Mundo infantil para ustedes. Luigi, Francis y Andy representan seriamente un peculiar mundo infantil. Tienen en sus ojos muchas palabras, como espumas chispeantes que pretende el mal pronunciar. Hablan de sus hermanos, de sus animales, de sus juegos, de las tareas que no cumplieron, sus números y letras que salieron redondas en el papel. Sonríen, me molestan, me rodean con preguntas, como inocentes alevinos en torno al pez mayor. Francis, Angie, Luigi, suman incontables parientes de abundantes bocas, con el corazón alegre y los zapatos tristes, volviendo a sonreír sin dejar de sonreír, mientras yo subo y bajo de la escuela entre sueños indefensos que se ahogan, de cartones, latas, papeles rotos y veredas. Más allá, elevándose entre las casas, los cerros inhóspitos sostienen antenas que disparan al corazón azul del cielo inferior. Ese es uno de los poemas de Cantos de mi escuela. Y cuando los posts ya de la promoción, como se dice, la última semana, pues solamente se va a dar el examen y después ya no hay más clases. Esperamos que toque el timbre y así reunidas con las chicas de quinto y su profesora, un último consejo. El último poema de este libro está dedicado para esa promoción, el último consejo, que nació ahí entre ellos, entre papeles sueltos. Yo le escribí este último consejo, que después, cuando fue al mes siguiente, porque eso fue diciembre y en enero fue la clausura, me pidieron que lo declame en la formación, la última formación para los de quinto, ¿no? El último consejo, que está ahí en ese mismo libro, en el último poema. Siempre le decía que es un poema largo, pero no sé si quieres que lo comparta todo o una parte. Bueno, si gustas, léelo todo, porque así nos vamos a entender más, porque si lo lees una parte nos quedamos, digamos, de repente no concluso la idea, ¿no? Adelante, Ok, maestra. muy bien. Como último consejo, les escribo que la mano de Pedro respete la sonrisa de María, que no sea feliz ninguno mientras alguien llora, que el pan que se comparta no solo alimente al estómago, sino a razones del corazón hambriento. Unir las maderas del afecto con clavos de olor, hacer hilos de pesca con la lengua del amor, y no marchitar la flor que nos dejó cada vez. Jugar limpio. Los errores son páginas donde afila sus espadas la ciencia. Guarda en tus oídos la colección de cantos editados por los árboles. Contempla siempre el mar. Hay delfines, poetas que lanzan versos con sus gritos.
Deja que el sol te bañe con la voz que derrama su libro de oro. Vuela con tu pensamiento. Eres parte de la luz que viaja en el firmamento. Ponle brillo de alma a tu sonrisa y que no haga su casa el hielo entre tus manos. Abraza la mirada, besa por los ojos para que cuando te vayas se queden todos contigo. Cálzate los pasos que dio tu mejor maestro. El buen discípulo se alista a ser maestro. Espanta las moscas que traen chismes en sus patas, las arañas silenciosas que tejen para que caigas. Únete a las brigadas del bien común. Milita con abejas y hormigas en la iglesia del trabajo. Descansa cuando la fatiga se haga callo, cuando la sal cubra el ojo de tu frente, cuando tu voz desafine por falta de ideales frescos. Todo lo demás está en ti. Los consejos que me debes, lápices de tus opiniones, la forma exclusiva de pintar. Para mí, los gestos, eres gota caliente del mar que lucha para ser feliz en esta roca de sufrimiento. Alta misión pusieron entre tus brazos inolvidables, amigo. Ponle pecho a todo. Sueño de los más locos. Pertenecerás a los locos de Vallejo y de Cristo. Amén. Entonces estos chicos se quedaron emocionados con algunos consejos que un maestro les puede brindar para que ellos vayan por el buen camino. Claro. Ponle pecho a todos. Sueños locos. Sí, eso es verdad. Entonces, fue mi primer libro. Maestra, más bien yo quisiera preguntarle, porque he leído un poema suyo de su libro Cantos de mi escuela, y el que me ha llamado un poquito la atención, digamos, la que yo siempre quise preguntarle es que si me podría contar algo sobre una pizarra a orillas del mar, ¿qué le inspiró? Sí. Ese poema está escrito para otro contexto de escuela. ¿Ya? En esa escuela yo trabajé aquí en Huacho, eh, en el puerto de Huacho. Ah, ya. Y en el cerro está el faro y el colegio eh, Fernando Suárez Pichilín, está en alto. Y de ahí se ve la ventana que daba del salón de clases, se divisaba el puerto y el mar. Claro, claro, Y yo claro. cuando los chicos iban al recreo, yo me quedaba ahí del balcón mirando, ¿no? Mi pizarra, estaba mi pizarra y debajo el mar. Y de ahí brota ese título, ¿no? ¿Ves? Una pizarra a orillas del mar. Por Sí, eso te digo, y diviso, observo, ¿no? Cuando los chicos ya están jugando en el patio, porque a mí me gusta mucho observarlos de arriba, después ya bajo a dialogar con ellos, a sentarme con ellos, a conversar. Y por eso nació este poema, ese momento de contemplación, digamos así, ¿no? claro, claro, porque Una pizarra a orillas del mar. sí, porque De ahí te digo, el mar sí, muchas veces nos inspira, entonces yo pensé que había estado, digamos, seguro en algún puerto, ¿no? Pero no me imaginaba que estaba en Guacho. Bueno, le felicito a usted por esa inspiración. en el puerto de Huacho. Claro, en el puerto. Esa zona donde está el colegio es Atalaya, Y- en lo alto, ah, cerro, y arriba está el colegio Fernando Suárez Cuchilingue, y de ahí se puede divisar el mar, el puerto ah, de Huacho. qué Y bueno. por eso yo les digo, de mi colegio se divisa la ciudad, y puedo ver todas las casas también, todas las casas, ¿no? Lo que hay en los techos de las casas, eso se Sí, puede ver, claro, las huellas de los gatos, todos los carros que suben, bajan, y eso es como una descripción. Los pescadores también, las pescadoras que están llevando el pescado, la plazuelita que está ahí también, de ahí se ve para entrar ya para el muelle, hay una plazuelita, ¿no? sí, Donde están sentados la gente, los pescadores, las señoras, las vendedoras, y todo eso va describiendo ese poema. Entonces yo te claro, digo, de mi colegio se divisa la ciudad con sus calles y avenidas, la brisa del mar,
trepa por las antenas, los ventanales donde a veces el sol descansa guiando el ojo. Ahí puedo describiendo todo lo que mis ojos están Iban viendo. observando y están viendo, ¿no? Sí. ¿Quiénes son para usted los máximos exponentes de la poesía? Sé que usted es adicta a César Vallejos, pero ¿tiene algunos nombres más en especial? Claro, mis referentes en la poesía podríamos clasificarlos regional, aquí en mi provincia, regional, nacional, poetas del Perú, como también de América Latina o de Claro, Europa, ¿no? Por ejemplo, aquí en la literatura regional eh, considero mucho a la escritora, es una maestra también, Flor de María Bravo Percivale, que escribió mucho en relación a sus alumnos también y a su ciudad. Entonces, para mí ella es un referente en mi literatura, en mi región. Si hablamos ya a nivel nacional, eh, destaco entre mujeres a la escritora Blanca Valera. claro, Aquí cerca de Huacho, esta Supe, ella concurría mucho y he tenido la oportunidad también de ir a su casa. Ahí también visitaba a José María Arguedas, el esposo de Blanca Valera, el pintor, claro, hermano de Cislo. Hemos hecho trabajo de investigación con algunos maestros también de aquí de la zona. En Argentina revaloro mucho la poesía de Alfonsina estoy, Storni, también investigación de la poetisa Alfonsina Storni. Si hablamos ya a varones en el Perú, destacaría, tú ya sabes, Vallejo, uno de ellos, César Vallejo, por su poesía de compromiso social y humana, pero también podemos hablar Javier Heró, el poeta guerrillero. Javier Heró también es un escritor con ese ímpetu de patriotismo. En la narrativa revaloro mucho a José María Arguedas, Arguedas, al pensador Manuel González claro, Prada, como también a José Carlos Mariate. Creo que si un peruano no ha leído una obra de Mariate, de Vallejo o de Arguedas, que no ama su patria, ¿no? sí, Tenemos que seguir esos lineamientos porque en sus obras está pues el pensamiento y el compromiso humano, social, para que este mundo sea cada vez más humano y más justo. A nivel ya en América Latina, puedo destacar a escritores como Gabriel García Márquez, me gusta su narrativa, lo real fantástico, también a Julio Cortázar, su novela Rayuela. Si hablamos ya en Francia, en Europa, Victor Hugo es uno de mis escritores de referente, de inspiración. En Francia también podemos, en ese grupo, a los poetas malditos. Escriben con tanta libertad y tanto apasionamiento, ¿no? Así puedo mencionar una lista de escritores que he seguido a los existencialistas, como Jean-Paul Sartre, a su esposa también, que fue la primera mujer feminista que abrió el camino para que la mujer pueda escribir, porque no ha sido fácil para la mujer posicionarse en este ámbito de la literatura o participar de esos cenáculos. No, ni teníamos derecho a la educación, ni tampoco a sufragar, pero ha sido todo un proceso de cambio y ahora pues estamos en el mismo nivel. nivel, en la misma igualdad que un varón y una mujer puede escribir o realizar cualquier trabajo, ¿no? Sí, es Por verdad. eso siempre voy en camino por los derechos humanos. No soy feminista, algunas veces me han dicho, como estudio mucho, defiendo el pensamiento de la mujer. Soy feminista, no soy feminista, siempre estoy a favor de los derechos humanos. ¿No? ¿Alguna vez usted participó en política en su país? Lo me han querido que ingrese en ese mundo de la política. No lo voy a negar, muchas agrupaciones políticas me han invitado para participar, pero siempre he escuchado, sí, pero no he aceptado.
aunque no digo que soy una mujer política, porque todo ser humano es político, pero sí no me he afiliado a algún partido en particular. Tengo un pensamiento más abierto, más social, y desde el lugar, desde el escenario donde yo me encuentro, seguiré trabajando siempre por la cultura, la educación y el desarrollo de los pueblos. ¿Alguna vez fue censurado sus escritos, sus letras o su poesía? Hasta ahora no he recibido ninguna censura, y eso que mi literatura viaja no solamente por mi país, por los departamentos de mi país, sino ya he tenido la oportunidad de viajar a otros países. No he recibido ninguna censura, más bien ha sido muy valorada la forma como escribo. ¿Cuál es su objetivo de escribir poesía? Um, Eso yo lo puedo, yo quiero simplemente, como digo, para mí la poesía o la literatura no es un adorno. Tengo yo un compromiso social. Mi misión es sembrar humanidad a través de la palabra, formar generaciones sensibles y comprometidas con su realidad, y contribuir a que el arte, la literatura y la educación sigan siendo caminos de dignidad y transformación social. Por eso que mis obras tienden a construir puentes culturales entre los pueblos, no solo del Perú, sino de América Latina y el Caribe. Trato de fortalecer la educación por una educación más humana, por una cultura de paz y una literatura comprometida con la memoria, la identidad, la esperanza. Siempre mi literatura es arraigada a mi pueblo donde yo he nacido, ese mundo andino. Y eso, por eso yo no escribo una poesía de adorno o solamente de goce estético, sino trato de formar conciencia social, compromiso con la humanidad, porque yo digo, verso a verso, también se puede construir un mundo más justo y más humano. ¿A qué cosa no renunciarías jamás? No renunciaría, creo que, a ser maestra, ¿no? Porque más que yo dije que ya 25 años de mi vida he entregado a la educación como maestra, lo voy a dejar ahí para continuar y difundir ahora como escritora, para poder viajar a encuentros, a congresos, pero no lo dejo. Siempre me están solicitando que vaya a dictar un seminario, una clase de literatura, en una academia, en una universidad, y estoy ahí, en contacto con los niños. Por eso es esa fusión de ser maestra y ser poeta. Y cuando voy a alguna escuela de algún país, porque cuando viajo a un país, lo primero que me invitan es a las escuelas y a las universidades. Y sigo ahí, fusionando esos dos elementos. No voy a claudicar jamás como maestra ni como escritora. Esa es Bueno, mi misión y ese es mi lineamiento cerebral. entonces mientras usted se prepara con otro verso más, voy a pasar a enviar nuestros saludos a aquellos que nos están acompañando en esta noche en el programa Un Poema y un Recuerdo. Yo feliz de estar en compañía de Rosa Elvira Morales, nuestra poeta peruana que ha tenido la amabilidad de cederme su tiempo para poder compartir sus experiencias. Y mis saludos a Colombia, a nuestra querida maestra también y poeta Maya Chales, a México, a Ícaro. Ícaro, gracias Ícaro. En Colombia está nuestra querida amiga Margarita Restrepo, que esta noche nos están acompañando. Gracias a todos ellos que de una u otra forma siempre nos acompañan en este evento de poético de un poema y un recuerdo. Adelante, maestra. Quiero compartir este libro que ya por título Cuando la palabra florece en América. Este libro nació producto de un encuentro que realicé, me invitaron a Bolivia por el bicentenario de Bolivia. Escribí, producto de esa experiencia, un canto a nuestros pueblos latinoamericanos, a su memoria, a su dignidad y a su resistencia.
Aquí la poesía abraza la historia compartida entre el Perú y Bolivia, porque siempre fuimos uno solo, el Alto Perú. Entonces tenemos muchas costumbres, la idiosincrasia es muy similar, los pueblos originarios, sueños, la esperanza de una América más unida, más humana y más fraterna. Voy a compartir el poema, es un poemario de contenido histórico y social, dedicado principalmente a los héroes populares que dieron su vida por la independencia y a sus heroínas también. Este poema se titula Cuando la tierra tiene nombre de mujer, dedicado a dos personajes importantes, una de Bolivia, una luchadora, Bartolina Sisa, y en el Perú, Micaela Bastidas. Si hacemos una comparación, mujeres que lucharon por nuestra independencia, por la independencia, jamás claudicaron. E inicia con un epígrafe: nosotras, las mujeres, no nacimos para arrodillarnos, sino para levantar la tierra. Vinieron del vientre del viento, en la falda de fuego y de espinas, Bartolina y Micaela, tejedoras de coraje y ceniza, portadoras de la voz antigua que no se arrodilla ni olvida, junto a sus esposos valientes, Tupac Amaru y Tupac Katari, alzaron la furia del fuego contra la cruz y la vara, contra el impuesto del miedo y la corona lejana. Pero fueron ellas, las dos, las que ofrecieron su carne al suplicio del imperio, las que miraron a sus verdugos sin bajar la mirada, el alma abierta y firme como las cumbres del Ande. Micaela, madre y teniente, más estratega que el sol. Bartolina, hermana del rayo, guerrera del corazón. Ambas sabían que el precio de la libertad verdadera era la sangre, el silencio, la muerte en la quebrada. Las descuartizaron los siglos, pero su grito sigue vivo en cada mujer que lucha, en cada bandera al viento, en cada paso de pueblo que no quiere volver al olvido. Hoy sus nombres son semilla, fuego de coca y de quena, río que no se detiene, llanto de todas las penas. Y si sus hombres cayeron como cóndores heridos, ellas volaron más alto con los ojos encendidos. Bartolina y Micaela, las dos columnas del alba, una bajó del Collasuyo, la otra del Cusco que canta. Una fue el látigo en las calles, la otra cuchilla callada. Las dos fueron patria viva antes que la patria hablara. Hoy las honramos de pie, como lo exige la historia, no como estatuas sin voz, sino como luz que nombra la memoria sublevada de toda América viva. Es homenaje a los héroes y heroínas de la coronilla también de Bolivia. Me invitaron para el bicentenario de Bolivia. Yo estuve 3 meses en Bolivia, un poco más me quedo. Porque sí, el presidente del bicentenario de Bolivia me invitó para poder hacer una conferencia magistral de la historia del Perú. Hice todo un panorama de la literatura. Imagínate que escritores bolivianos estaban interesados en escuchar la literatura peruana. Hablé desde la época del Incaica, la época de la conquista, la época de la colonia, de la emancipación, la época de la república, con ya los movimientos, el costumbrismo, el romanticismo, el realismo, modernismo, posmodernismo, hasta llegar a la vanguardia, e iba haciendo comparaciones escritores peruanos con escritores bolivianos que quedaron muy comprometidos con la literatura peruana, y de ahí también visité a las universidades, a la San Simón, que es una de las universidades más prestigiosas de Cochabamba. Hice todo un recorrido por Cochabamba, por Tarija, por
por La Paz, por Santa Cruz de la Sierra, por distintas partes, hasta Villazón. Y revolví para la Feria Internacional del Libro, donde presenté también mis libros en la feria, 2 semanas más de feria, ¿no? También me invitaron como maestra en ceremonia porque hicieron un congreso de escritoras bolivianas, solamente puras mujeres, escritoras bolivianas, y yo tuve el honor de ser la maestra de ceremonia y declamar también mis poemas, ¿no? Entonces, una experiencia muy hermosa en Bolivia. 2 años consecutivos he participado en Bolivia, Maestra, a ver en si, América Latina. maestra, a ver si nos presenta las portadas de sus libros, si es que tuviese bien. Claro, he sido publicada también en muchas revistas y en antología. A ver, Le muestro. Este es mi primer libro, como ya te mencioné, Cantos los de de la mi Escuela. escuela. Es el primero que publiqué en el 2012. O me publicaron, fue en el concurso. Luego quise rendir mi homenaje a César Vallejo y llegar a su tierra, Santiago de Chuco, con el movimiento Capulí, y su tierra, y empecé a escribir los poemas. Una colección de poemas así, plaquetas, como 6 plaquetas diferentes, Ya. y ya posteriormente se reúnen en este libro, ¿no? El fuego de tu presencia. Está dividido en 2 partes, del lado de acá y del lado de allá. La primera parte son poemas dedicados todos a César Vallejo y su mundo andino, y todos los lugares donde Vallejo nació, estudió, trabajó, vivió, porque yo he seguido esa ruta en peregrinación, siguiendo los pasos de César Vallejo. Me falta, el próximo libro será siguiendo los pasos de Vallejo, pero por Europa, por Europa. Y la segunda parte está dedicado a personas que luchan por una sociedad mejor, más justa, con ideales, seres comprometidos, como es el doctor Danilo Sánchez Millón y mi padre también, ¿no? Hay muchos poemas dedicados a mi papá como maestro. Luego también, como te he presentado, Cuando la palabra florece en América, de mis viajes por Bolivia, por distintas ciudades de Bolivia, partiendo desde Cochabamba hasta el último pueblo, que es Villazón, antes de entrar a La Quiaca. Tú cruzas un puente y ya está al lado, está La Quiaca, que es Argentina. También hay unos poemas dedicados a La Quiaca, porque fui a la Manca Fiesta, que es una fiesta popular de tradición, del intercambio de productos, ¿no? El trueque que le llamamos aquí. Es una fiesta maravillosa, que también escribí muchas coplitas, hasta me volví coplera. Y allá cantaron y hicieron un concurso de coplas, y mi copla fue seleccionada y fue la copla del evento, ¿no? Que todas las copleras las cantaron en el día de la inauguración del encuentro, ¿no? También por acá tengo Soy la voz delante. Este librito salió producto de mi viaje a Ecuador. Fui a otro encuentro de escritores, a Ecuador, al pueblo de Azogues. También algunos poemas de turismo, que fui a las Islas Galápagos, ¿no? Hermosos lugares de Azogues, de ese lugar. Entonces sale aquí a toda la belleza y la tradición de Ecuador. Por acá también se publicó el libro Que nace del camino, una especie de antología de los poetas de Capulí. Cuando los poetas viajan a Capulí, en esa peregrinación, escriben sus poemas, sus cuentos, sus memorias, sus crónicas, y yo los recopilo y los publico, ¿no? Acá hay muchos países que forman parte, más de 20 países forman parte de esta antología, que salió con un amigo de Estados Unidos, que es Carlos Enrique González. Buscamos los fondos para la publicación y lo hicimos toda la recopilación, ¿no? Son de los poetas de Capulí. Luego también formo parte de varias revistas de la red internacional Némesis de arte y literatura. Así también hay varias revistas en donde me publican mis poemas, los envío, y también con ellos hemos viajado a República Dominicana, a la red Némesis, República Dominicana, Santo Domingo. De Ecuador también se publicó esta antología, Azogues,
palabra viva de todos los poetas que participamos en ese encuentro, ¿no? Sí hay la costumbre de un encuentro, congreso, la publicación de una antología, y va saliendo ahí los libros. De Cadelfo también tengo ahí varias antologías. Este es mi casi último libro, producto de mi viaje a República Dominicana, en donde participé en el Congreso Mundial por la Paz. Sí, es un congreso por la paz. Y como ya estuvimos participando en CELAC, ¿no? Estuvimos participando en esas jornadas mundiales por la paz que hacíamos con Vicky, ¿no? Con Vicky. Sí. Entonces yo ya tenía varios poemas que hablaban alto a la guerra, queremos la paz, ¿se acuerdan de esa consigna que decíamos siempre? Entonces yo tantos poemas había escrito y también con mucha sensibilidad de ver a estos países, la línea de Gaza, esos enfrentamientos de Palestina, Israel, ahora otros lugares, Estados Unidos que le declara la guerra, ¿no? Entonces todo eso me conmovió mucho y empecé a reunir todos los poemas para ir al Congreso de la Paz en República Dominicana y salió este libro, ¿no? Este libro, Celebrar la Palabra, Construir la Paz. Pero de varios poemas lo he declamado con una niña ecuatoriana. Como fui a Ecuador, en Ecuador conocí a una niña muy talentosa, Ana Sofía, y que y me hizo recordar cuando yo era niña. Y mi padre me llevaba a declamar. Ella también andaba con su padre y le llevaba a declamar. Entonces congeniamos y todo el evento lo pasamos juntas. Entonces la invité a Santo Domingo y practicamos mucho vía Zoom la declamación de los poemas de este libro y lo representamos en 2 encuentros en República Dominicana, porque participamos en 2 encuentros y les gustó tanto que visitamos todos los canales de televisión que existían en República Dominicana, en escuela, en universidad, en los canales, y ahí están los videos que recibió muy buena acogida los poemas que celebra la vida y no la guerra. Ahora, en febrero, participé, no, en febrero fue Santo Domingo. En abril, hace poquito nomás, he viajado a Panamá a un congreso de literatura infantil. ¿No? Mi amiga Bielka Argelio, tienes que venir, Rosita, para trabajar los talleres en las escuelas, para hacer literatura infantil, y escribir cuentos infantiles. Ella me exigía escribir cuentos infantiles, ¿no? Teníamos que llevar pues infantil. Y así brotó este pequeño folletito, que quizás más adelante pueda madurar la idea, cuentos traviesos del Perú, de la costa, de la sierra y de la selva. Voces de la costa, sierra y selva, que hice los tallercitos de cuentacuento en las escuelas rurales, en las escuelas urbanas también, Azuero, en Panamá, y les gustó mucho los talleres que hice, los cuentacuentos, y también hice talleres de lo que yo sé hacer de oratoria y declamación, que me han invitado para volver a continuar con esos talleres. Un mes quiere que regrese, ¿no? Vamos a ver si se puede dar esa posibilidad de seguir trabajando los talleres de oratoria, porque yo formo líderes, como yo digo, ¿no? Los niños, tanto pequeños como también universitarios, porque ahí trabajo en la universidad, ¿no? En los talleres del Centro Universitario de Agricultura. También participé aquí a nivel nacional, se hizo un concurso para publicar poemas en homenaje a Horacio, que es un maestro muy reconocido, Horacio Ceballos Gámez, a nivel nacional por la derrama magisterial, y gané ese concurso, y aquí también encuentran mi poema dedicado a este gran maestro que luchó por los derechos del maestro, ¿no? 100 poemas a Horacio, editado por la derrama magisterial. Cuando participé en Bolivia también hubo otro producto, esta revista titulado Caras de Latinoamérica, y aquí para investigadores. Acá presenté un artículo que les agradó mucho y que lo leí en varios escenarios. Fue muy acogida el artículo que presenté en esta revista, que se promocionó bastante en toda Bolivia, en Cochabamba principalmente, y en la Feria del Libro
se hizo la presentación de esta revista. Hay muchos países que han participado, uno de cada país han participado, tanto también pintores, ¿no? Artistas, no solamente investigadores. Entonces ahí también está un artículo mío publicado titulado La poesía en tiempos de cambio, porque estamos en una era diferente donde la poesía debe asumir ese compromiso ético y humano, porque no podemos ser indiferentes al dolor, a tantos sucesos que están ocurriendo, las guerras entre esta época y siguen en guerras. Y los que sufren más son los niños, la infancia, que no puede vivir en paz, no tiene esa tranquilidad. Entonces son las obras que te puedo presentar que tengo ahora aquí a mano. Agradecido de usted, maestra. Más bien quisiera que nos hable un poco sobre el premio que ha obtenido últimamente, el Premio Internacional en Literatura. Así es un gran logro, puedo decir. Es cierto que yo ya recibí el premio regional de aquí en mi provincia, el premio regional de poesía. También a nivel nacional fui reconocida por la derrama magisterial, ese premio nacional. Y ahora conseguir un premio internacional, porque voy paso a paso, ya creo que sembrando y ya estoy logrando algunos reconocimientos. Eso fui dominada después de mi participación en República Dominicana. Yo participé en República Dominicana, también ellos están haciendo la gestión para que yo vuelva y me quede 3 meses dictando, me están viendo para dictar talleres. Voy a volver a Santo Domingo. Conocí al Premio Nacional de Literatura en Santo Domingo, Mateo Morrens. Entonces él, muy estudioso de Vallejo, compartimos algunos eventos, algunas actividades. Me dice, tú tienes un pensamiento humano y social, tu literatura es de compromiso. Y así hemos estado en tertulias, y al establecer, creo que esa amistad, hubo una manera de intercambiar lo que yo hacía en mi país y lo que él hacía en su país, en un hombre ya reconocido, un premio nacional de literatura, y también con la gran gestora cultural que es pues María, la doctora María Ortiz, que era la organizadora del congreso que participé en Santo Domingo. Entonces ellos me han abierto ese camino. Yo les agradezco a ellos por la nominación, porque María me dice, Rosita, envíame tu currículum, de todo tu experiencia docente, tu trayectoria cultural, todo lo que tú haces, tu trabajo, tu producción. Y yo no lo enviaba, ¿no? Porque estaba tan ocupada y ella insistía, Rosita, envíame porque te vamos a nominar para la Academia Mundial de las Letras. Ya tanta insistencia, envié la documentación solicitada. Después de algunos meses, el día de ayer, precisamente, me llama y me dice, Rosita, has ganado en la categoría de literatura. Te han dado el premio internacional en literatura. Y me envió, y eso va a haber una ceremonia oficial en 2 países. Uno es en México y el otro en República Dominicana. Ya, y haré lo posible de ir a la ceremonia, ¿no? Donde se va a hacer todas las entregas oficiales. Pero por mientras me entregó pues el certificado, ¿no? Con todas las academias que han firmado el presidente. También muy agradecida del presidente de la academia. Entonces lo recibo este premio con humildad, eh, y con el compromiso de seguir trabajando, de seguir desarrollando una literatura a favor de los niños, de los jóvenes, y con ese ideal, con esa utopía, con ese sueño de que verso a verso se puede construir ese mundo que anhelamos, ese mundo que queremos. Sí, Estamos ahí en el camino de la forja, ¿no? eso es De la verdad. construcción de... Sí, poco a poco. Yo sé que se va a conseguir, yo sé que el país y los diversos países del mundo dejarán de estar en guerra y podamos vivir en paz, porque eso es lo que buscamos, vivir en paz, estar tranquilos. Sí, en verdad,
de parte mía te quiero felicitar por este premio obtenido y cada vez me siento más orgulloso haberte conocido y haberme cruzado en tu camino y aprender mucho de ti. Y yo quisiera que nos des un tiempito más, si nos puedes compartir algo sobre el 26 Encuentro Internacional Itinerante Capulí, Vallejo y su Tierra, de la cual tú eres partícipe allá en Guabra y creo que en todo el viaje que vas a tener. Quisiera que más o menos le expliques, bueno, yo lo sé porque tú ya me has explicado varias veces, pero a los que nos están escuchando, hazle saber que este evento se viene realizando ya 26 veces, voy a decir, o 26 años, y quién lo está presidiendo y qué lugares van a ir y cómo es la temática, sobre todo para Capulí, Vallejo y su tierra. Sí, el año pasado cumplimos 25 años. 25 años, mi cuarto de siglo, eh, llegando a la tierra de César Vallejo, que es el objetivo, difundir sus obras, investigar a este debate universal. El año pasado lo traje a mi ciudad, a Huacho, y aquí presenté mi proyecto al, a la Casa de la Cultura, al alcalde de nuestra provincia, y fue muy acogida. Tuve el apoyo de todos los alcaldes de la provincia, como también lo presenté en la universidad y en el Centro de Arte y Cultura al cual yo trabajo, ¿no? Y el rector, el vicerrector, el decano de educación, todos nos dieron las facilidades, el apoyo, y se llevó un evento de altura. Los colegios también se unieron, eh, los estudiantes viajaron, 30 alumnos de todos los talleres, taller de declamación, de teatro, de canto, de música, de danza, de dibujo y pintura, 30 estudiantes con sus respectivos maestros en el bus de la universidad, hay un bus grande de la universidad, el rector me dio 2 choferes, todo pagado, todas las facilidades, y viajaron para participar en los distintos festivales. En la Plaza de Armas se dieron los festivales, en Santiago de Chuco se dieron el festival de música, de canto, de poesía, declamación, en la Casa Museo de Vallejo, en la casa de Jaime Sánchez León, en distintos escenarios. Fue maravilloso que los chicos sigan hablando de esa experiencia, de ese viaje. Y allá en Santiago de Chuco agradezco a César Alcántara Paredes porque en su casa los acogió a todos los estudiantes. Hicieron tipo cama pan, como ahí les daba desayuno, almuerzo, cena. Entonces el apoyo también de su hermana, de Daisy, Alcántara Paredes, todos los Alcántaras en Santiago de Chuco son personas importantes. Daisy es una lideresa que ahora asume la presidencia para recibir la fiesta del apóstol de los barrios, de todos los barrios San José. Yo llego a Santiago de Chuco, a todo el mundo conozco, piensan que yo soy de Santiago de Chuco, que yo vivo ahí, que yo siempre voy a apoyarles. Creo que al año viajaré 10 veces a Santiago de Chuco, a diversas actividades que ellos me invitan. Hace poco hemos estado celebrando el centenario de Luis de la Puente Uceda, lo hemos hecho de Trujillo, Santiago de Chuco, Lima, extraordinario, ¿no? Que uno de mis poemas también fue muy celebrado y lo subí en mi Facebook. Eh, Muy buena acogida, más de 3.000 visualizaciones tuvo ese poema, ¿no? Un homenaje al centenario del nacimiento de Luis de la Puente Uceda. Entonces, el año pasado cumplimos 25 años y se celebró pues a lo grande, ¿no? Con un castillo, 2 noches de castillo en la Plaza Santiago de Chuco, globos que se elevaron por el cielo, diversos pueblos que visitamos. Este año también, este año se cumple 26 años, lo has dicho. La ruta va a cambiar. El año pasado fue de Lima, Huacho, Guaura, Chimbote, Trujillo, el valle de Chicama, ¿no? Todo ese valle. Después partimos para Huamachuco, Quirubilca, Santiago de Chuco. No, Cachicadán, faltó Cachicadán y Santiago de Chuco. Este año la ruta, el itinerario de Capulí y su tierra empieza desde Lima, como siempre, el día lunes 11. Luego de la inauguración viajan a Huaraz, el martes 12, Huaraz,
van a ir a Yanganuco, a Huallanca, Taraz, luego viajarán para Chimbote, Trujillo, el 15 están en Trujillo, Casa Grande, también van a regresar a Casa Grande, Chiclayo, van a ir a mi tierra que es Cajamarca, de Cajamarca, Cajabamba, Huamachuco, Quirvilca. Quirvilca es infaltable, siempre se viaja a Quirvilca, aunque a muchos le da el soroche. Llegar pues, al punto medular, la esencia, donde muchos escritores hasta yo he visto arrodillarse y llorar al tocar suelo de Vallejo, ¿no? Y de Luis de la Fuente. Uno es un luchador político, social, Luis de la Fuente, historiador, héroe popular, y por el otro lado, nuestro Vallejo, en la literatura, en la poesía social comprometida. De Santiago de Chuco también se irá a Calipuy y se cierra la clausura en Santiago de Chuco. Es una peregrinación desde el 11 hasta el día 23. Entonces está bien extenso, ha crecido más, cada año crecen más los lugares de visita, de recorrido, ¿no? Y siempre el pueblo espera con ese cariño, en cada pueblo es una fiesta para recibir a los escritores que llegan, y cada país con sus banderas empiezan a flamear con esa identidad, los niños muestran lo mejor, ¿no? De cada pueblo, con danzas, con recitales de poesía, los maestros, eh, los alcaldes, presidentes comunales, todos se unen para una gran fiesta popular, la fiesta de la cultura, de la poesía, en reconocimiento a nuestro patio universal, que es César Vallejo, por eso que su tierra es considerada capital de la poesía del Perú, y también ahora de la declamación, de la declamación. Sí, sí, hay muy buenos declamadores. Tuve la suerte de conocer a un señor, creo que ha muerto el año pasado o el antaño pasado, creo que ha muerto, Un gran amigo. este, Él es Walter Corro. Corro. Este, yo llegué a conocerlo al señor porque en Chimbote tiene un familiar, prima hermana, y como a mí también me gusta la declamación y él me lo presentaron así como familiar y no sabía que él era un adicto así como usted a Vallejo y, y vi como un poema de él muy lindo, lo recitaban en Trujillo, creo me parece que fue, y al poco tiempo ya más que todo yo lo vi, todas esas cositas de Corro cuando él fallece, porque antes no lo había visto, ¿no? Pero a veces como es la vida. Más bien yo quisiera, maestra, que si tuviera algún poema para que nos despidamos esta tertulia, porque verdad, yo pasaría horas y horas conversando con usted y no nos cansamos, pero creo que usted necesita también hacer sus cositas y para que se vaya a Capulí, Vallejo y su tierra. Más bien, el 17 va a estar en Cajamarca. Sí, vamos a estar por allá. Uh-huh. Ojalá Yo que... como asumí las clases en la universidad, acepté, ya me había dejado los colegios porque si dicto en colegio no puedo sentarme por mucho Mucho. tiempo. Pero acepté la propuesta del decano, del director del Centro Universitario de Agricultura, y estoy dictando Virtual. clases ahí en la universidad. Por eso que este año no voy a poder hacer toda la ruta completa. Ah, Lo ya. voy a hacer a partir de Trujillo. A partir de Trujillo lo voy a hacer, ¿no? De Trujillo sí voy a ir para mi tierra, Cajamarca, Y, y y, hasta y en Santiago de Chile. Cajamarca, ¿en qué lugar más o menos estarán o van a estar, sabe usted? Eso no, este año no ha asumido ninguna Ah, coordinación. ya, Del año pasado sí ya, estuve ahí en entonces la coordinación, así va cambiando, va estaré, cambiando. estaré llamándole entonces porque yo posiblemente, yo no, ya estoy seguro que el día 12 estoy viajando para Cajamarca también. Tengo ahí unos eventos literarios también que me han invitado y pienso quedarme hasta el 17 porque también me invitaron lo de No, entonces ahí nos encontramos.
Ahí Ese, nos encontramos ese es mi entonces. deseo, Sí, yo tengo ese es mi una deseo. deuda con Cajamarca. Claro, Ya es, tengo que no es- hacer un encuentro de escritores en Cajamarca justo con mi paisano Luis Albitres. ya, Él me decía, Rosita, él, tenemos una deuda con nuestra tierra, tenemos que hacerlo. Lo hemos hecho aquí en Huacho ya, y nos falta hacer, lo he traído, hemos hecho actividades en Portobelí, sí, pero nos falta sí. hacer un encuentro de escritores en Cajamarca, ¿no? Sí, sí, yo también, ya, con Albitres también tengo ya bastante comunicación y como somos paisanos también, entonces, yo estoy atento al llamado de ustedes para ver si ese es también mi deseo, porque yo también salí muy tierno de Cajamarca y yo no me crié en Cajamarca. Lo pasé digamos, desde los 4 o 5 años desde Chimbote y ahora ya acá en Lima, ¿no? Por seguir Tú estudiando. también eres de mi paisano, un capacho. Claro, pues, claro, claro que sí, claro que sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo Adelante. viví hasta los 12 años en Cajamarca. Ah, qué Después bien. mi padre se nombró acá en la Universidad de Huacho, ya nos trajo a todos. Como Claro, sus claro. padres eran de acá, él es huachano, él es huachano. Ya. Madre cajamarquina, padre huachano. Ah, bien. Has mencionado a Walter Corro, yo le hice un homenaje a Walter Corro por el aula virtual Capulí. Cuando él fallece, ¿no? Invité a sus alumnos, a toda su familia. Muchos escribieron poemas Sí. dedicados a Walter Corro. Él ha hecho escuela. Ah. Cuando se siente la presencia de Walter Corro, De declamador, ¿verdad? Es maravilloso. Maravilloso. cuando los niños declaman, sus voces, Sí, ese estilo, claro. Eso yo ese estilo, eso es escuela, eso es escuela, no lo ¿no? había conocido así, pero cuando pasaron un video de él, verdad que yo me encantó mucho, porque a veces, ¿cómo es el destino? Digo, ¿no? Pero Mm, no podemos. Adelante, bueno, maestra. sí. Bueno, cierro entonces de este último libro, Celebrar la palabra, construir la paz. Voy a leer. En la portada hay una madre ensangrentada sosteniendo entre sus brazos a sus Los dos dos hijos, niños huyendo, huyendo de la de guerra. este dolor, de estos escombros, de esta consecuencia que deja la guerra. Voy a compartir el poema que se titula La esperanza no se arrodilla. No venimos del júbilo, venimos del pueblo, del pan que faltó, de la palabra que dolió en silencio. Venimos con la espalda marcada por los días y aún así seguimos. La esperanza no es una promesa luminosa, es este paso humano que avanza cuando todo pesa, es la mano que se tiende antes del discurso, el gesto que no sale en los libros, el abrazo que sostiene cuando el suelo se abre. La esperanza no se arrodilla, camina, no se queda quieta, no cruza los brazos, se hace hombro en el camino, carga al otro sin preguntarle el nombre, porque antes del nombre, antes incluso de la herida, está el ser humano. Hay voces que no escriben poemas, sin embargo salvan la vida. Hay hombres y mujeres que no hablan de esperanza, pero la practican. Yo creo en esa esperanza que no se arrodilla, que no se vende, que no huye del dolor. Creo en la esperanza que camina con el hombre que cae, se levanta y vuelve a andar, porque mientras exista alguien que nombra al otro como hermano, mientras haya una palabra que no traicione al pueblo, la esperanza, herida, humilde, humana, seguirá de pie, levantando el mundo para que todos los niños crezcan libres, sin miedo ni guerras, sin hambre ni dolor. Uno de los poemas del libro Celebrar la palabra, construir la paz, porque no podemos perder la esperanza de vivir en un mundo
más humano, porque yo creo en una poesía cercana al pueblo, profundamente humana y comprometida con la realidad. No podemos ser indiferentes a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Creo en la educación como herramienta de transformación social. Creo en la cultura como memoria viva de los pueblos. Creo en el arte como puente de fraternidad entre las naciones. Y creo sobre todo que ninguna sociedad podrá salvarse si pierde la sensibilidad, la capacidad de escuchar al otro y a la esperanza. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de participar en distintos encuentros literarios por Perú, Chile, Uruguay, Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador, República Dominicana y Panamá. Y eso ha servido para abrir una visión más, puedo decir, más universal, porque a veces nos encerramos en nuestro pueblo, en nuestra región, y no vemos más allá. Pero cuando transitamos, vamos a ser más humanos, yo creo. Y a pesar que he recibido muchos reconocimientos en cada encuentro que he participado, pero yo creo que el mayor reconocimiento es encontrar a un niño que descubre el amor por la lectura, a un joven que vuelve a creer en sus sueños, a una persona que encuentra consuelo o en la esperanza en un poema. Y ahí está la misión del escritor, que la lectura, la poesía, sea pues un espacio de alivio, de calma, de esperanza. Me considero una poeta del Perú profundo, una maestra que escribe y una mujer que ha decidido dedicar su vida a sembrar palabras de dignidad, memoria y esperanza. Porque mientras exista una palabra honesta, todavía existirá una posibilidad de humanidad global. Y cierro con los versos de Vallejo, porque yo sigo ese camino, que hay hermanos, Muchísimos por hacer. y Gracias. estamos nosotros con nuestra palabra para guiar a la humanidad y vivir pues en ese mundo más humano que queremos, ¿no? Muchísimas Gracias. gracias, mi querido Federico, por permitirme este espacio para conversar un momento de mis obras, de mi trayectoria cultural, que me conozcan un poco más en el mundo a través de tu programa, un poema y Y un un recuerdo. recuerdo. Felicidad, muchas felicitaciones por llevar adelante este programa, ¿no? Que es toda una labor, una constancia, semana a semana. Algunas veces yo también he querido hacerlo, ¿no? Y tengo amistades que me dicen, Rosita, hay que hacer en YouTube, hay que hacer un programa de entrevistas, ¿no? Sí. Y digo, bueno, hay que hacer tertulia, ¿por qué no hacemos un gran movimiento aquí en la región? Hay muchos proyectos, y por ahí saldrá algo, ya te daré a conocer Sí. mis proyectos. Y yo estaré gustoso de participar con ustedes porque la poesía a mí me encanta. Solamente quiero decirte si te has sentido a gusto en esta entrevista o en este café literario. Por supuesto que me he sentido a gusto y por eso te agradezco por la invitación, por permitirme este espacio, este conversatorio literario. Es muy hermoso conversar de literatura con personas que tienen esa vocación, esa pasión. A mí me encanta conversar de literatura con personas que tienen esa identidad, conocen a los escritores, leen mucho, porque al abrir un libro es abrir una posibilidad de encontrar un mundo nuevo, ¿no? Sí. Viajar a través de las obras, ¿no? Sí. Y eso es lo que podemos nosotros enseñar a las nuevas generaciones que vienen, a valorar los libros, a apasionarse por la literatura, por las obras, puede ser literatura de historia, dibujo, pintura, pero que encuentren un espacio donde puedan expresarse con libertad para ser felices. Sí, es así. Es así como llegamos al final de esta hermosa tertulia poética, agradeciendo profundamente a cada uno de ustedes por compartir su tiempo, su sensibilidad y el calor de su presencia en esta noche llena de versos y emociones. Nuestro agradecimiento especial a nuestra querida invitada, la poeta y maestra peruana Rosa Elvira Morales García, cuya participación ha enriquecido este encuentro con su talento, sus palabras y su valiosa inspiración. Gracias, maestra, por regalarnos su arte
y dejar una huella en cada corazón presente en esta noche de un poema y un recuerdo. Que la poesía y su escritura siga acompañando nuestros días y que siempre encontremos en las palabras un puente para sentir, recordar y soñar. Conmigo será hasta nuestra próxima velada. Muy buenas noches, muchas gracias maestra y hasta pronto. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.